Fui llamada por mi tío al granero y descubrí un secreto horrible. Nunca imaginé que ese mensaje de texto cambiaría mi vida para siempre. Isabela, necesito verte en el granero familiar. La voz temblorosa de mi tío resonaba en mi mente. Había oído historias sobre ese lugar, un viejo granero lleno de polvo, sombras y secretos oscuros ocultos en cada rincón. La advertencia de mi madre siempre flotaba en el aire. No vayas, Isabela. No está bien. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Al acercarme al granero, el cielo estaba cubierto de nubes grises, como si el mundo supiera lo que estaba a punto de suceder. La puerta de madera chirrió cuando la empujé, un sonido que resonó como un grito ahogado. El aire era espeso y seco, y el olor a moho y heno viejo me golpeó de inmediato. Dentro, todo estaba cubierto de polvo. Cada paso que daba hacía estallar pequeñas nubes que danzaban en la tenue luz que entraba por las ventanas quebradas. Mi tío, de pie en una esquina oscura. Su voz no era más que un susurro, cargada de un peso que no podía identificar. La conversación que había esperado tenía un tono tenso, casi ominoso. Te he estado esperando porque hay asuntos familiares que debemos discutir, continuó, mientras señalaba una mesa cubierta de frascos extraños, cada uno con líquidos de colores inquietantes que burbujeaban y chisporroteaban. Mi corazón palpitaba con fuerza. Sabía que esto iba más allá de una simple herencia. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en el aire olía a tragedia. De repente me topé con un viejo diario. Su portada raída resonaba con promesas de revelaciones. Lo abrí con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de garabatos, relatos de personas que habían desaparecido en nuestra ciudad. Menudencias que parecían más bien el fruto de una mente perturbada. No podía creer lo que leía. ¿Mi tío estaba detrás de esto? Los ojos me ardían y una mezcla de amor y repulsión me inundaba. ¿Cómo podía alguien a quien quería? Todo estaba conectado. La historia de mi familia era un legado de dolor, violencia y secretos que nadie debía conocer. De pronto sentí que la atmósfera se densificaba. Un escalofrío me recorrió. Isabela, dijo mi tío, acercándose un poco más, hay cosas que no comprendes, unas que han estado ocultas por generaciones. Lo miré. El miedo y la furia luchaban dentro de mí. Ya no sabía si podía confiar en él. Algo oscuro amenazaba con engullirnos a ambos. Pero antes de que pudiera hacer una pregunta, escuché un crujido tras de mí. Me giré y vi un misterioso objeto resplandeciendo en lo profundo del granero. Una pista, un indicio de la verdad que había estado oculta demasiado tiempo. ¿Podría ser un camino para romper el ciclo de dolor que había atormentado a mi familia? La respuesta era incierta, pero sabía que tenía que descubrirlo, aunque el tiempo se me acabara. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Mucho su. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El viento helado soplaba con fuerza, como si quisiera advertirme de que algo terrible estaba por suceder. Me giré hacia el extraño objeto brillando en la penumbra del granero. Era una pequeña caja de madera, tallada con símbolos antiguos, como si guardara secretos de tiempos perdidos. El aire se volvió denso. Una mezcla de incertidumbre y miedo me caló los huesos. Isabela, no debes tocar eso, dijo mi tío, su voz temblando, casi incapaz de mantener la calma. Pero la curiosidad era más fuerte que la advertencia. Me acerqué, el corazón latiendo con fuerza, como si quisiera atravesar mi pecho. Mis manos temblaban. Pero ya era demasiado tarde. Abrí la caja. Dentro encontré una serie de cartas amarillentas y un medallón. Las cartas estaban escritas a mano con una caligrafía elegante pero temblorosa. Empecé a leer en voz alta. Este es el legado de nuestra familia desde que la maldición comenzó. Las palabras resonaban en mi mente, encajando con lo que había estado sintiendo. No solo eran relatos de desapariciones, era algo más personal, más oscuro. «Cierra eso», gritó mi tío, pero ya era demasiado tarde.
La caja dejó escapar un destello cegador. Todo se volvió borroso. Un grito penetrante rompió el aire. No era mío, era de mi tío. El brillo se desvaneció y cuando volvió la claridad, él yacía en el suelo, inmóvil. Me abalancé hacia él, el miedo apretando mi pecho. «Tío, despierta, por favor». Pero sus ojos estaban abiertos, llenos de terror, y ya no respiraba. La sensación de pérdida me golpeó como un puñetazo en el estómago, y una oleada de confusión me inundó. De repente, escuché un susurro. Finalmente la verdad saldrá a la luz. La voz parecía provenir de la caja. Miré asustada, y el medallón en su interior comenzó a brillar intensamente. En ese instante todo cambió. La luz se proyectó sobre las paredes del granero, formando patrones de sombras que danzaban a mi alrededor. Y entonces, como si todo comenzara a encajar, entendí. La historia de mi familia no era solo de dolor, sino de conexión y sacrificio. El medallón no era un simple objeto, parecía contener la esencia de un ritual antiguo, un pacto silencioso hecho para preservar lo que amábamos a expensas de nuestras almas. Pero había algo más, una presencia detrás de mí. Al volverme, vi millones de rostros, todos ellos familiares, todos arrastrando sus historias de sufrimiento. Mis abuelos, mis antepasados. ¿Por qué? ¿Por qué no nos liberaste?, parecían preguntar, sus voces entrelazándose en una sinfonía de dolor y rencor. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad devastadora que había estado escondida por generaciones. Todo lo que había creído sobre mi familia, cada historia que había escuchado, era solo la punta del iceberg. Estábamos atrapados en un ciclo de odio y culpa, y yo ahora, con el medallón en mi mano, era la única que podía romper esa cadena, o ser su siguiente víctima. Mi respiración se agolpaba en mi garganta, el terror y la determinación combatiendo en mi interior. Era el momento de decidir. Pero antes de que pudiera actuar, el granero crujió. Las sombras se hicieron más densas y algo oscuro comenzó a envolverme. Estaba atrapada en un juego de sombras del que no sabía si podría escapar. El granero temblaba. ¿Cómo? Pero la oscuridad se espesaba y la presión se sentía como un peso en mi pecho. Entonces sucedió algo inesperado. Una ráfaga de viento atravesó el granero, apagando todas las luces en un instante. El silencio se volvió ensordecedor, y en medio de esa oscuridad escuché un susurro distinto, un murmullo familiar que atravesó mis pensamientos. Isabela. Era la voz de mi madre, esa voz que había estado ahogada en el silencio de la tristeza familiar. «Mamá», grité. Pero no hubo respuesta. Las sombras, antes meras figuras temerosas, ahora parecían cobrar vida. Se acercaban, envolviéndome en un abrazo gélido. Con manos temblorosas, sujeté el medallón. Era un último intento por buscar claridad en el caos. Pero mientras lo hacía, una luz brillante emergió de la tapa de la caja. Todo brilló como un día soleado en medio de esa noche espesa. Las figuras familiares comenzaron a desvanecerse. Pero una imagen clarísima se mantuvo firme ante mí. Era mi madre, pero no se veía como la R. Gritó. Sus ojos ardían, pero no eran de dolor, eran de esperanza. Tienes que entender, nunca te abandoné. La maldición, lo que tu familia hizo, lo que tu tío ha estado ocultando, no es lo que crees. La confusión me invadió. ¿Qué significa esto? ¿Qué maldición? ¿Por qué no me lo dijiste? He estado sufriendo por años. Porque era mi deber protegerte, respondió, acercándose con un aire casi etéreo. La familia no era lo que parecía. Nos dejaron atrapadas en un ciclo oscuro de sacrificios. Mi decisión, mi sacrificio, era también por ti. Tu vida. Has estado atada a un secreto que ni siquiera sabemos, como un hilo del destino. Yo elegí mi camino para salvarte, pero no puedo hacerlo sola. Como si sus palabras fueran un hilo, todo empezó a centrarse de nuevo en la caja. Las cartas amarillentas comenzaron a brillar y una de ellas flotó hacia mí, como guiada por una fuerza invisible. Empezó a girar en el aire, y en su superficie se grabó una imagen. Ahí estaba mi madre, junto a un hombre que no reconocí, y mi tío.
La imagen se volvió más clara. Ellos estaban unidos por un ritual, una promesa de sangre. Mis piernas temblaban. «Ese no es posible. No puede ser tú ni él. ¿Qué están haciendo?» «Es tu herencia, Isabela. El poder que posees está en tus venas. Tienes que elegir romperlo, detenerlo, pero puede que cueste más de lo que imaginas». Y en ese instante, el rostro de mi tío apareció en la caja. En sus ojos había un rayo de locura que nunca había notado. Algo oscuro y profundo. «No te atrevas a romperlo», gritó su figura desde el fondo de la visión. «El linaje no puede ser tocado. No lo entiendes. Si rompes el ciclo, habrá consecuencias». La luz se desvaneció y volvió la oscuridad. Esa advertencia resonó en mi mente mientras sentía el peso del medallón, el pulsar de su poder. Mi madre, mi tío, todos mis antepasados estaban entrelazados en un mar de secretos que amenazaban con ahogarme. «¿Quién eres realmente?», demandé con voz temblorosa. Y a medida que las preguntas se agolpaban, un estremecimiento recorrió mi espalda. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y ya no podía dar marcha atrás. «Isabela, el tiempo se acaba», susurró la voz de mi madre, antes de que la oscuridad volviera a tapar todo, dejándome con el pálido brillo del medallón y la incertidumbre de lo que vendría. La elección era mía y las consecuencias inciertas. El granero temblaba como si las paredes estuvieran respirando. Y los rostros familiares danzaban en mi mente. El medallón brillaba inte. Entonces sucedió algo inesperado. Una ráfaga de viento atravesó el granero, apagando todas las luces en un instante. El silencio se volvió ensordecedor, y en medio de esa oscuridad escuché un susurro distinto, un murmullo familiar que atravesó mis pensamientos. Isabela. Era la voz de mi madre, esa voz que había estado ahogada en el silencio de la tristeza familiar. «¡Mamá!», grité, pero no hubo respuesta. Las sombras, antes meras figuras temerosas, ahora parecían cobrar vida. Se acercaban, envolviéndome en un abrazo gélido. Con manos temblorosas sujeté el medallón. Era un último intento por buscar claridad en el caos. Pero mientras lo hacía, una luz brillante emergió de la tapa de la caja. Todo brilló como un día soleado en medio de esa noche espesa. Las figuras familiares comenzaron a desvanecerse, pero una imagen clarísima se mantuvo firme ante mí. Era mi madre, pero no se veía como la recordaba. Su rostro era más joven, menos marcado por la tristeza, como si el tío. «Tienes que entender, nunca te abandoné. La maldición, lo que tu familia hizo, lo que tu tío ha estado ocultando, no es lo que crees». La confusión me invadió. «¿Qué significa esto? ¿Qué maldición? ¿Por qué no me lo dijiste? He estado sufriendo por años». «Porque era mi deber protegerte», respondió acercándose con un aire casi etéreo. «La familia no era lo que parecía. Nos dejaron atrapadas en un ciclo oscuro de sacrificios. Mi decisión, mi sacrificio, era también por ti. Tu vida, has estado atada a un secreto que ni siquiera sabemos, como un hilo del destino. Yo elegí mi camino para salvarte, pero no puedo hacerlo sola». Como si sus palabras fueran un hilo, todo empezó a centrarse de nuevo en la caja. Las cartas amarillentas comenzaron a brillar y una de ellas flotó hacia mí, como guiada por una fuerza invisible. Empezó a girar en el aire y en su superficie se grabó una imagen. Ahí estaba mi madre, junto a un hombre que no reconocí, y mi tío. La imagen se volvió más clara. Ellos estaban unidos por un ritual, una promesa de sangre. Mis piernas temblaban. «Eso no es posible. No puede ser tú ni él. ¿Qué están haciendo?» «Es tu herencia, Isabela. El poder que posees está en tus venas. Tienes que elegir romperlo, detenerlo. Pero puede que cueste más de lo que imaginas». Y en ese instante, el rostro de mi tío apareció en la caja. En sus ojos había un rayo de locura que nunca había notado, algo oscuro y profundo. «No te atrevas a romperlo», gritó su figura desde el fondo de la visión. «El linaje no puede ser tocado. No lo entiendes. Si rompes el ciclo, habrá consecuencias». Se desvaneció y volvió la oscuridad. Esa advertencia resonó en mi mente mientras sentía el peso del medallón, el pulsar de su poder. Mi madre, mi tío, todos mis antepasados estaban entrelazados en un mar de secretos que amenazaban con ahogarme. «¿Quién eres realmente?», demandé,
con voz temblorosa. Y a medida que las preguntas se agolpaban, un estremecimiento recorrió mi espalda. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y ya no podía dar marcha atrás. Isabela, el tiempo se acaba, susurró la voz de mi madre, antes de que la oscuridad volviera a tapar todo, dejándome con el pálido brillo del medallón y la incertidumbre de lo que vendría. La elección era mía, y las consecuencias inciertas. Fue entonces cuando el suelo tembló bajo mis pies, un estruendo como el de un trueno rompiendo el aire. Miré hacia abajo y vi una grieta abriéndose, como si el propio granero estuviera, una sombra imponente con el rostro de mi madre, pero transformada. Su mirada estaba llena de odio, su presencia un frío mortal. «¿Qué has hecho?», pregunté, el miedo apoderándose de mí. «¿Quién eres?». «Soy lo que tú temes, Isabela. La verdad que has intentado evitar. La maldición no solo es familia, es sangre. ¿Creíste que el sacrificio era solo por amor? La esencia de cada uno se nutre de la otra. Tu vida depende de lo que yo y tu madre hemos hecho». El horror se apoderó de mí. No, no puede ser real. Pero todo en mí sabía que sí lo era. Esta entidad, esta sombra estaba originada de los mismos secretos que había escuchado toda mi vida. «Es hora de elegir, Isabela», dijo. Y en ese momento el medallón en mi mano empezó a vibrar, una emoción intensa pulsando a través de él. Tenía que decidir, seguir el legado oscuro de mi familia o luchar contra esta sombra que ahora se había hecho unida a mí. Pero esa decisión se basaba en la verdad que apenas empezaba a entender. ¿Era mi madre la heroína en todo esto, o un engranaje de un ciclo implacable de sufrimiento? Mientras la grieta se expandía y la sombra se acercaba, me di cuenta de que la elección más grande de mi vida estaba a punto de estallar, y el destino de todos dependía de mí. El granero temblaba, como si las paredes estuvieran respirando, y los rostros familiares danzaban en mi mente. El medallón brillaba intensamente en mis manos, y el susurro que resonaba seguía ahí, prometiendo verdades ocultas, pero la oscura, y en medio de esa oscuridad escuché un susurro distinto, un murmullo familiar que atravesó mis pensamientos. Isabela era la voz de mi madre, esa voz que había estado ahogada en el silencio de la tristeza familiar. «¡Mamá!», grité, pero no hubo respuesta. Las sombras, antes meras figuras temerosas, ahora parecían cobrar vida. Se acercaban, envolviéndome en un abrazo gélido. Con manos temblorosas sujeté el medallón. Era un último intento por buscar claridad en el caos. Pero mientras lo hacía, una luz brillante emergió de la tapa de la caja. Todo brilló como un día soleado en medio de esa noche espesa. Las figuras familiares comenzaron a desvanecerse, pero una imagen clarísima se mantuvo firme ante mí. Era mi madre, pero no se veía como la recordaba. Su rostro era más joven, menos marcado por la tristeza, como si el tiempo hubiera vuelto atrás en lugar de avanzar. «Aquí estoy, Isabela», gritó. Sus ojos ardían, pero no eran de dolor, eran de esperanza. «Tienes que entender». La confusión me invadió. ¿Qué significa esto? ¡Qué maldición! ¿Por qué no me lo dijiste? He estado sufriendo por años. «Porque era mi deber protegerte», respondió, acercándose con un aire casi etéreo. La familia no era lo que parecía. Nos dejaron atrapadas en un ciclo oscuro de sacrificios. Mi decisión, mi sacrificio, era también por ti. Tu vida, has estado atada a un secreto que ni siquiera sabemos, como un hilo del destino. Yo elegí mi camino para salvarte, pero no puedo hacerlo sola. Como si sus palabras fueran un hilo, todo empezó a centrarse de nuevo en la caja. Las cartas amarillentas comenzaron a brillar y una de ellas flotó hacia mí, como guiada por una fuerza invisible. Empezó a girar en el aire, y en su superficie se grabó una imagen. Ahí estaba mi madre, junto a un hombre que no reconocí, y mi tío. La imagen se volvió más clara. Ellos estaban unidos por un ritual, una promesa de sangre. Mis piernas temblaban. «Eso no es posible. No puede ser tú, ni él. Te están haciendo. Es tu herencia, Isabela. El poder que posees está en tus venas. Tienes que elegir romperlo, detenerlo, pero puede que cueste más de lo que imaginas». Y en ese instante el rostro de mi tío apareció en la caja.
En sus ojos había un rayo de locura que nunca había notado, algo oscuro y profundo. «No te atrevas a romperlo», gritó su figura desde el fondo de la visión. «El linaje no puede ser tocado. No lo entiendes. Si rompes el ciclo, habrá consecuencias». La luz se desvaneció y volvió la oscuridad. Esa advertencia resonó en mi mente mientras sentí el peso del medallón, el pulsar de su poder. Mi madre, mi tío, todos mis antepasados estaban entrelazados en un mar de secretos que amenazaban con ahogarme. «¿Quién eres realmente?», demandé, con voz temblorosa. Y a medida que las preguntas se agolpaban, un estremecimiento recorrió mi espalda. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y ya no podía dar marcha atrás. «Isabela». «El tiempo se acaba», susurró la voz de mi madre, antes de que la oscuridad volviera a tapar todo, dejándome con el pálido brillo del medallón y la incertidumbre de lo que vendría. La elección era mía, y las consecuencias inciertas. Fue entonces cuando el suelo tembló bajo mis pies. Un estruendo como el de un trueno, rompiendo el aire. Miré hacia abajo y vi una grieta abriéndose, como si el propio granero estuviera a punto de tragarnos. De la apertura, algo oscuro emergió. Una sombra imponente con el ro. «¿Qué has hecho?», pregunté, el miedo apoderándose de mí. «¿Quién eres?». «Soy lo que tú temes, Isabela. La verdad que has intentado evitar. La maldición no solo es familia, es sangre. ¿Creíste que el sacrificio era solo por amor? La esencia de cada uno se nutre de la otra. Tu vida depende de lo que yo y tu madre hemos hecho». El horror se apoderó de mí. «No, no puede ser real». Pero todo en mí sabía que sí lo era. Esta entidad. Esta sombra estaba originada de los mismos secretos que había escuchado toda mi vida. «Es hora de elegir, Isabela», dijo. Y en ese momento, el medallón en mi mano empezó a vibrar, una emoción intensa pulsando a través de él. Tenía que decidir, ¿seguir el legado oscuro de mi familia? ¿O luchar contra esta sombra que ahora se había hecho unida a mí? Pero esa decisión se basaba en la verdad que apenas empezaba a entender. La sombra dio un paso al frente, y lo que vi me dejó helada. En cada una de sus facciones había algo familiar. Era como mirar en un espejo distorsionado. Pronto comprendí lo que significaba. Era un reflejo de mis propios miedos, de mis decisiones fallidas, de mis anhelos reprimidos. «¿Soy yo?», balbucié, tratando de asimilar la revelación aplastante. «Sí», la sombra dijo, su voz resonando en mi mente. «Soy todo lo que te han ocultado, lo que siempre has sido y lo que temes llegar a ser. Si rompes el ciclo, no solo liberarás a los demás, también te liberarás a ti misma». «¿Pero puedes soportarlo?». Cada palabra desgarraba mi alma, y mi mente se agitaba. «No puedo ser como tú. No puedo ser parte de esto». «Pero ya lo eres, solo que has estado huyendo de tu esencia. El poder que llevas es tu fortuna y tu maldición. Si decides enfrentarlo, se desatarán verdades que no puedes controlar», dijo la sombra con una sonrisa, que me recordó a un rostro querido, pero distorsionado por la oscuridad. De repente el aire se tornó pesado. El suelo tembló de nuevo, y la grieta se hizo más amplia. La sombra se volvió más fuerte, más viva. Su risa resonó con ecos del pasado. «¿Quieres saber quién realmente eres, Isabela? ¿Qué harías por romper el ciclo?». Dudé, sintiendo la presión de todo lo que significaba, la decencia de mi madre, la locura de mi tío y la imagen aterradora que ahora tenía frente a mí. Sabía que no podía dar marcha atrás. Así que, con un profundo suspiro, hice lo único que podía. Choqué el medallón contra la grieta abierta, una explosión de luz y oscuridad. La sombra se retorció, y las paredes del granero empezaron a crujir como si todo estuviera a punto de desmoronarse. «No, Isabela», gritó la sombra, «no puedes escapar de ti misma». Y en un instante de luz brillante, todo se tornó en un negro profundo. La verdad estaba a punto de desatarse. ¿Pero a qué costo? La elección estaba hecha, el destino sellado. Y mientras caía en la oscuridad, el eco de mis decisiones resonaba en mi mente, dejándome sola con las preguntas de una vida entera. El granero temblaba, como si las paredes estuvieran respirando, y los rostros familiares danzaban en mi mente. El medallón brillaba intensamente en mis manos, y el susurro que resonaba seguía ahí,
prometiendo verdades ocultas. Pero la oscuridad se espesaba y la presión se sentía como un peso en mi pecho. Entonces sucedió algo inesperado. Una ráfaga de bien. Esa voz que había estado ahogada en el silencio de la tristeza familiar. «¡Mamá!», grité. Pero no hubo respuesta. Las sombras, antes meras figuras temerosas, ahora parecían cobrar vida. Se acercaban, envolviéndome en un abrazo gélido. Con manos temblorosas sujeté el medallón. Era un último intento por buscar claridad en el caos. Pero mientras lo hacía, una luz brillante emergió de la tapa de la caja. Todo brilló como un día soleado en medio de esa noche espesa. Las figuras familiares comenzaron a desvanecerse, pero una imagen clarísima se mantuvo firme ante mí. Era mi madre, pero no se veía como la recordaba. Su rostro era más joven, menos marcado por la tristeza, como si el tiempo hubiera vuelto atrás en lugar de avanzar. «Aquí estoy, Isabela», gritó. Sus ojos ardían, pero no eran de dolor, eran de esperanza. «Tienes que entender, nunca te abandoné. La maldición, lo que tu familia hizo, lo que tu tío ha estado ocultando, no es lo que crees». La confusión me invadió. «¿Qué significa esto? ¿Qué maldición? ¿Por qué no me lo dijiste? He estado sufriendo por años». «Porque era mi deber protegerte», respondió acercándose con un aire casi etéreo. La familia no era lo que parecía. Nos dejaron atrapadas en un ciclo oscuro de sacrificios. Mi decisión, mi sacrificio, era también por ti. Tu vida, has estado atada a un secreto que ni siquiera sabemos, como un hilo del destino. Yo elegí mi camino para salvarte, pero no puedo hacerlo sola». Como si sus palabras fueran un hilo, todo empezó a centrarse de nuevo en la caja. Las cartas amarillentas comenzaron a brillar y una de ellas flotó hacia mí, como guiada por una fuerza invisible. Empezó a girar en el aire y en su superficie se grabó una imagen. Ahí estaba mi madre, junto a un hombre que no reconocí, y mi tío. La imagen se volvió más clara. Ellos estaban unidos por un ritual, una promesa de sangre. Mis piernas temblaban. «Eso no es posible. No puede ser tú ni él. ¿Qué están haciendo?» «Es tu herencia, Isabela. El poder que posees está en tus venas. Tienes que elegir romperlo, detenerlo. Pero puede que cueste más de lo que imaginas». Y en ese instante, el rostro de mi tío apareció en la caja. En sus ojos había un rayo de locura que nunca había notado, algo oscuro y profundo. «No te atrevas a romperlo», gritó su figura desde el fondo de la visión. «El linaje no puede ser tocado. No lo entiendes. Si rompes el ciclo, habrá consecuencias». La luz se desvaneció y volvió la oscuridad. Esa advertencia resonó en mi mente mientras sentía el peso del medallón, el pulsar de su poder. Mi madre, mi tío, todos mis antepasados estaban entrelazados en un mar de secretos que amenazaban con ahogarme. «¿Quién eres realmente?», demandé con voz temblorosa. Y a medida que las preguntas se agolpaban, un estremecimiento recorrió mi espalda. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y ya no podía dar marcha atrás. «Isabela, el tiempo se acaba», susurró la voz de mi madre, antes de que la oscuridad volviera a tapar todo, dejándome con el pálido brillo del medallón y la incertidumbre de lo que vendría. La elección era mía, y las consecuencias inciertas. Fue entonces cuando el suelo tembló bajo mis pies, un estruendo como el de un trueno rompiendo el aire. Miré hacia abajo y vi una grieta abriéndose, como si el propio granero estuviera a punto de tragarnos. De la apertura, algo oscuro emergió, una sombra imponente con el rostro de mi madre, pero transformada. «Sumir», pregunté, el miedo apoderándose de mí. «¿Quién eres?» «Soy lo que tú temes, Isabela, la verdad que has intentado evitar. La maldición no solo es familia, es sangre. ¿Creíste que en sacrificio era solo por amor? La esencia de cada uno se nutre de la otra. Tu vida depende de lo que yo y tu madre hemos hecho». El horror se apoderó de mí. «No, no puede ser real», pero todo en mí sabía que sí lo era. Esta entidad, esta sombra estaba originada de los mismos secretos que había escuchado toda mi vida. «Es hora de elegir, Isabela», dijo, y en ese momento el medallón en mi mano empezó a vibrar.
una emoción intensa pulsando a través de él. Tenía que decidir, seguir el legado oscuro de mi familia o luchar contra esta sombra que ahora se había hecho unida a mí. Pero esa decisión se basaba en la verdad que apenas empezaba a entender. La sombra dio un paso al frente y lo que vi me dejó helada. En cada una de sus facciones había algo familiar. Era como mirar en un espejo distorsionado. Pronto comprendí lo que significaba. Era un reflejo de mis propios miedos, de mis decisiones fallidas, de mis anhelos reprimidos. ¿Soy yo?, balbuceé, tratando de asimilar la revelación aplastante. Sí, la sombra dijo, su voz resonando en mi mente. Soy todo lo que te han ocultado, lo que siempre has sido y lo que temes llegar a ser. Si rompes el ciclo, no solo liberarás a los demás, también te liberarás a ti misma. Pero, ¿puedes soportarlo? Cada palabra desgarraba mi alma, y mi mente se agitaba. No puedo ser como tú. No puedo ser parte de esto. Pero ya lo eres, solo que has estado huyendo de tu esencia. El poder que llevas es tu fortuna y tu maldición. Si decides enfrentarlo, se desatarán verdades que no puedes controlar, dijo la sombra con una sonrisa que me recordó un rostro querido, pero distorsionado por la oscuridad. De repente, el aire se tornó pesado. El suelo tembló de nuevo, y la grieta se hizo más amplia. La sombra se volvió más fuerte, más viva. Su risa resonó con ecos del pasado. ¿Quieres saber quién realmente eres, Isabela? ¿Qué harías por romper el ciclo? Dudé, sintiendo la presión de todo lo que significaba. La decencia de mi madre, la locura de mi tío, y la imagen aterradora que ahora tenía frente a mí. Sabía que no podía dar marcha atrás, así que, con un profundo suspiro, hice lo único que podía. Choqué el medallón contra la grieta abierta. Una explosión de luz y oscuridad. La sombra se retorció, y las paredes del granero empezaron a crujir como si todo estuviera a punto de desmoronarse. «¡No, Isabela!», gritó la sombra. «No puedes escapar de ti misma». Y en un instante de luz brillante, todo se tornó en un negro profundo. La verdad estaba a punto de desatarse, pero ¿a qué costo? La elección estaba hecha, el destino sellado. Y mientras caía en la oscuridad, el eco de mis decisiones resonaba en mi mente, dejándome sola con las preguntas de una vida entera. De repente, un estallido ensordecedor sacudió el espacio. La oscuridad se rasgó como papel, y me encontré en un lugar desconocido, un vasto desierto de arena electrificada. No había granero ni sombras, solo un sol abrasador que me quemaba la piel. La confusión me invadió. «Bienvenida, Isabela», dijo una figura ante mí. Era una mujer con rasgos familiarmente inquietantes. Ella se parecía a mí, pero en un plano diferentes. «Tu viaje acaba de comenzar». Mis ojos. «¿Quién eres?», pregunté, luchando por respirar. Era yo, pero no era yo. Sus ojos brillaban con un matiz profundo y oscurecido. «Soy tú, pero en otro tiempo, Isabela. En una línea alterna donde la maldición se hizo más fuerte, donde tu madre fracasó y yo fui la que tomó el control». Las palabras me dejaron helada. «¿Fracasó? ¿Qué significa eso? No, esto no puede estar pasando. ¡Basta!». La mujer sonrió, y la arena alrededor nuestro comenzó a girar, como un remolino de secretos antiguos. «La verdad es que los ciclos nunca se rompen realmente. Tu madre pensó que iba a salvarte, pero te abandonó a esta vida también. La maldición está en tu sangre. Ya no puedes escapar. No puedes ser la heroína porque nunca lo has sido». El desasosiego me envolvió, un horror profundo que amenazaba con devorarme. «¡Es una mentira!», le grité. Pero sus ojos eran profundos y oscuros, reflejando las experiencias que no había vivido, las decisiones que no había tomado. «Despertarás, Isabela, y cuando lo hagas, tendrás que enfrentar las verdaderas consecuencias de lo que eres». Y en ese momento sentí una sacudida, como si el mundo estuviera a punto de colapsar. La arena se agitó en torno a mí, llenándome de terror, mientras la voz de mis ancestros resonaba en el aire, recordándome: «La sangre llama y el ciclo debe continuar». El granero temblaba, como si las paredes estuvieran respirando, y los rostros familiares danzaban en mi mente. El medallón brillaba intensamente en mis. Una ráfaga de viento atravesó el granero, apagando todas las luces en un instante.
El silencio se volvió ensordecedor, y en medio de esa oscuridad escuché un susurro distinto, un murmullo familiar que atravesó mis pensamientos. Isabela. Era la voz de mi madre, esa voz que había estado ahogada en el silencio de la tristeza familiar. «Mamá», grité, pero no hubo respuesta. Las sombras, antes meras figuras temerosas, ahora parecían cobrar vida. Se acercaban, envolviéndome en un abrazo gélido. Con manos temblorosas sujeté el medallón. Era un último intento por buscar claridad en el caos, pero mientras lo hacía, una luz brillante emergió de la tapa de la caja. Todo brilló como un día soleado en medio de esa noche espesa. Las figuras familiares comenzaron a desvanecerse, pero una imagen clarísima se mantuvo firme ante mí. Era mi madre, pero no se veía como la recordaba. Su rostro era más joven, menos marcado por la tristeza, como si el tiempo hubiera vuelto atrás en lugar de... Nunca te abandoné. La maldición, lo que tu familia hizo, lo que tu tío ha estado ocultando no es lo que crees. La confusión me invadió. ¿Qué significa esto? ¿Qué maldición? ¿Por qué no me lo dijiste? He estado sufriendo por años. Porque era mi deber protegerte, respondió acercándose con un aire casi etéreo. La familia no era lo que parecía. Nos dejaron atrapadas en un ciclo oscuro de sacrificios. Mi decisión, mi sacrificio, era también por ti, tu vida. Has estado atada a un secreto que ni siquiera sabemos, como un hilo del destino. Yo elegí mi camino para salvarte, pero no puedo hacerlo sola. Como si sus palabras fueran un hilo, todo empezó a centrarse de nuevo en la caja. Las cartas amarillentas comenzaron a brillar, y una de ellas flotó hacia mí, como guiada por una fuerza invisible. Empezó a girar en el aire, y en su superficie se grabó una imagen. Ahí estaba mi madre, junto a un hombre que no reconocí. Y mi tío. La imagen se volvió más clara. Ellos estaban unidos por un ritual, una promesa de sangre. Mis piernas temblaban. «¡Eso no es posible! ¡No puede ser tú ni él! ¿Qué están haciendo?» «Es tu herencia, Isabela. El poder que posees está en tus venas. Tienes que elegir romperlo, detenerlo, pero puede que cueste más de lo que imaginas». Y en ese instante, el rostro de mi tío apareció en la caja. En sus ojos había un rayo de locura que nunca había notado. Algo oscuro y profundo. «No te atrevas a romperlo», gritó su figura desde el fondo de la visión. «El linaje no puede ser tocado». «No lo entiendes. Si rompes el ciclo, habrá consecuencias». La luz se desvaneció y volvió la oscuridad. Esa advertencia resonó en mi mente mientras sentía el peso del medallón, el pulsar de su poder. Mi madre, mi tío, todos mis antepasados estaban entrelazados en un mar de secretos que amenazaban con ahogarme. «¿Quién eres realmente?», demandé, con voz temblorosa. Y a medida que las preguntas se agolpaban, un estremecimiento recorrió mi espalda. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y ya no podía dar marcha atrás. «Isabela, el tiempo se acaba», susurró la voz de mi madre, antes de que la oscuridad volviera a tapar todo, dejándome con el pálido brillo del medallón y la incertidumbre de lo que vendría. La elección era mía y las consecuencias inciertas. Fue entonces cuando el suelo tembló bajo mis pies. Un estruendo como el de un trueno rompiendo el aire. Miré hacia abajo y vi una grieta abriéndose, como si el propio granero estuviera a punto de tragarnos. Pero transformada. Su mirada estaba llena de odio, su presencia un frío mortal. «¿Qué has hecho?», pregunté, el miedo apoderándose de mí. «¿Quién eres?». «Soy lo que tú temes, Isabela. La verdad que has intentado evitar. La maldición no solo es familia, es sangre. ¿Creíste que el sacrificio era solo por amor? La esencia de cada uno se nutre de la otra. Tu vida depende de lo que yo o tu madre hemos hecho». El horror se apoderó de mí. No, no puede ser real, pero todo en mí sabía que sí lo era. Esta entidad, esta sombra estaba originada de los mismos secretos que había escuchado toda mi vida. «Es hora de elegir, Isabela», dijo, y en ese momento el medallón en mi mano empezó a vibrar, una emoción intensa pulsando a través de él. Tenía que decidir, seguir el legado oscuro de mi familia o luchar contra esta sombra que ahora se había hecho unida a mí. Pero esa decisión se basaba en la verdad que apenas empezaba a entender. La sombra dio un paso al frente y lo que vi me dejó helada. En cada una de sus facciones había algo familiar. Era como mirar en un espejo distorsionado. Pronto comprendí lo que significaba.
Era un reflejo de mis propios miedos, de mis decisiones fallidas, de mis anhelos reprimidos. ¿Soy yo? Balbucié, tratando de asimilar la revelación aplastante. Sí, la sombra dijo, su voz resonando en mi mente. Soy todo lo que te han ocultado. Lo que siempre has sido y lo que temes llegar a ser. Si rompes el ciclo, no solo liberarás a los demás, también te liberarás a ti misma. Pero puedes soportarlo. Cada palabra desgarraba mi alma y mi mente se agitaba. No puedo ser como tú, no puedo ser parte de esto. Pero ya lo eres, solo que has estado huyendo de tu esencia. El poder que llevas es tu fortuna y tu maldición. Si decides enfrentarlo, se desatarán verdades que no puedes controlar, dijo la sombra con una sonrisa que me recordó un rostro querido, pero distorsionado por la oscuridad. De repente el aire se tornó pesado, el suelo tembló de nuevo y la grieta se hizo más amplia. La sombra se volvió más fuerte, más viva. Su risa resonó con ecos del pasado. ¿Quieres saber quién realmente eres, Isabela? ¿Qué harías por romper el ciclo? Dudé, sintiendo la presión de todo lo que significaba. La decencia de mi madre, la locura de mi tío y la imagen aterradora que ahora tenía frente a mí. Sabía que no podía dar marcha atrás. Así que con un profundo suspiro hice lo único que podía. Choqué el medallón contra la grieta abierta. Una explosión de luz y oscuridad. La sombra se retorció y las paredes del granero empezaron a crujir como si todo estuviera a punto de desmoronarse. «¡No, Isabela!», gritó la sombra. «No puedes escapar de ti misma». Y en un instante de luz brillante, todo se tornó en un negro profundo. La verdad estaba a punto de desatarse, pero ¿a qué costo? La elección estaba hecha, el destino sellado. Y mientras caía en la oscuridad, el eco de mis decisiones resonaba en mi mente, dejándome sola con las preguntas de una vida entera. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió el espacio. La oscuridad se rasgó como papel, y me encontré en un lugar desconocido, un V. No había granero, ni sombras, solo un sol abrasador que me quemaba la piel. La confusión me invadió. «Bienvenida, Isabela», dijo una figura ante mí. Era una mujer con rasgos familiarmente inquietantes. Ella se parecía a mí, pero en un plano diferentes. «Tu viaje acaba de comenzar». Mis ojos se abrieron como platos. «¿Quién eres?», pregunté, luchando por respirar. Era yo, pero no era yo. Sus ojos brillaban con un matiz profundo y oscurecido. «Soy tú, pero en otro tiempo, Isabela, en una línea alterna donde la maldición se hizo más fuerte, donde tu madre fracasó y yo fui la que tomó el control». Las palabras me dejaron helada. ¿Fracasó? ¿Qué significa eso? No, esto no puede estar pasando. ¡Basta! La mujer sonrió, y la arena alrededor nuestro comenzó a girar, como un remolino de secretos antiguos. La verdad es que los ciclos nunca se rompen realmente. Tu madre pensó que iba a salvarte, pero te abandonó a esta vida también. La maldición está en tu sangre. Ya no puedes escapar. No puedes ser la heroína porque nunca lo has sido. El desasosiego me envolvió, un horror profundo que amenazaba con devorarme. «Eres una mentira», le grité, pero sus ojos eran profundos y oscuros, reflejando las experiencias que no había vivido, las decisiones que no había tomado. «Despertarás, Isabela, y cuando lo hagas tendrás que enfrentar las verdaderas consecuencias de lo que eres». Y en ese momento sentí una sacudida, como si el mundo estuviera a punto de colapsar. La arena se agitó en torno a mí, llenándome de terror, mientras la voz de mis ancestros resonaba en el aire, recordándome: «La sangre llama y el ciclo debe continuar». Sin previo aviso, la tierra tembló con tal fuerza que caí de rodillas. Miré a mi alrededor, aterrada. El desierto empezaba a agrietarse, y aquello que temía más que nada empezó a manifestarse. De la grieta emergió algo aún más aterrador. Seres encadenados, figuras de mis abuelos, mis ancestros, sus rostros torcidos por la desesperación, como si estuvieran purgando eternamente su sufrimiento. «¿Qué has desencadenado?», gritaron en unísono, sus gritos atravesando el aire helado. «Noté». «Todo está interconectado», susurró la mujer, acercándose con una sonrisa inquietante. «Tú eres la clave.
Pero si rompes el ciclo, te perderás en el camino y perderás todo lo que amas. Y así, con el medallón palpitando en mi mano, comprendí que lo que había creído era solo la punta del iceberg. La línea entre heroína y villana era delgada, casi invisible. Tendría que hacer una elección. Y en ese preciso instante, supe que la verdad que se avecinaba era más oscura de lo que nunca imaginé. ¿Era yo la salvadora de mi familia o su más grande condena? La incertidumbre se precipitó y la tierra tembló una vez más, dejando a todos en suspenso. El suelo tembló bajo mis pies y hablaban, gritaban, los rostros inconfundibles de mis ancestros. La angustia era palpable, como si un grillete de dolor se me apretara en el pecho. Isabela, no te dejes llevar por la oscuridad, resonaron sus voces. Pero ya era difícil discernir entre la sombra y la luz. Mi corazón latía desbocado. Ruidos sordos reverberaban en mi cabeza mientras la mujer que se parecía a mí se acercaba, su mirada llena de una mezcla inquietante de compasión y desafío. ¿Quién eres?, le exigí, sintiendo que el sudor me resbalaba por la frente. ¿Por qué estás aquí? Pero ella solo sonrió, como si cada palabra que brotaba de mis labios fuera un remanente de esperanza perdido. Soy lo que quedará sin hacer frente a la verdad, Isabela, dijo, y, en un movimiento repentino, extendió su mano. Solo eligiendo la verdad encontrarás la liberación, pero hay un precio que pagar. La grieta se abrió aún más, y de ella comenzó a brotar una niebla oscura. Con cada momento, la presión se hacía más irrespirable. De la neblina emergieron figuras familiares, figuras aterrorizadas, sus brazos extendidos hacia mí. Era mi madre, su rostro ya visto en mis sueños, y junto a ella, un hombre del que nunca había escuchado hablar. «Mamá, ¿por qué estás aquí?», grité, sintiéndola de. «No puedes dejar que la oscuridad te consuma. Debes romperlo tú, no yo». Las cadenas que mantenían a los otros prisioneros comenzaron a temblar y crujir. El aire vibraba con una energía oscura que latía en mis venas. «¿Pero cómo?», le pregunté, sintiendo cómo el miedo se dirigía a mi estómago. «¿Qué tengo que hacer?». «¡El ritual!», ella gritó, pero su voz se cortó por un grito desgarrador. La figura que antes sonreía con mis rasgos reveló un rostro más siniestro. «No, no lo harás. El sacrificio ya fue hecho. Tu madre ya eligió. No puedes romper este ciclo». La sombra se fue extendiendo. El suelo humeaba a su alrededor. «No te atrevas a creer que puedes cambiar la verdad de tu linaje. El sacrificio es la única forma de estar a salvo. Es lo que nos une a todos». La presión crecía y el terror a perder todo me arrastraba hacia un abismo insondable. «Isabela, hazlo». Los gritos familiares resonaron, cada uno más inquietante que el anterior. «¡Basta! ¡Silencio!», grité, y la tierra tembló en respuesta. Pero en un instante, con un destello de luz aún más brillante que antes, la sombra se disolvió. El desierto, la niebla, nada de eso estaba ahí. En su lugar había un espejo que reflejaba no solo mi figura, sino lo que había habitado en mí todo este tiempo. Todo se oscureció, completamente. «Por fin, conocerás la verdad», dijo una voz suave, pero firme, que no reconocía. Como una ola, el oscuro misterio se apoderó de mí, y de pronto recordé. La figura familiar que emergió del espejo era mi padre, un hombre que había estado atrapado en la sombra de mi historia. Pero más allá de eso, encontré el vínculo. Era él quien había mantenido la maldición unida con mi madre. «¿Cómo nunca me dijiste nada?», pregunté, sintiendo la traición latir en mi pecho. «¿Es parte de esto?». La confusión y el horror devoraban mi mente a medida que un torrente de recuerdos aplastantes me inundaban. Mis padres. Ellos no eran las víctimas que había creído. Habían hecho pactos oscuros por supervivencia. «Silencio, Isabela», dijo mi padre, su tono gentil y lleno de autoridad. «Era nuestra carga. Tu madre hizo lo que debía protegerte, y ahora es tu turno. Debes abrazar esta sombra o serás una de ellas». Las luces brillaron una vez más, y en un instante comprendí que la verdadera maldición era mucho más profunda. ¿Podría enfrentar lo que mis antepasados hicieron por su propia supervivencia? ¿O sería mi destino el mismo que ellos sufrieron sin fin? La oscuridad me rodeaba mientras me enfrentaba a lo que nunca imaginé. La pregunta retumbaba en mi cabeza.
¿Sería capaz de romper este ciclo? ¿O la sombra me consumiría al final? El suelo tembló bajo mis pies, y los rostros de mis ancestros parecían moverse, como si intentaran alcanzarme. La angustia llenó el aire, y una mezcla de miedo y dolor brotó en mí. «Isabela, no te dejes llevar por la oscuridad». Resonaron sus voces, un coro de advertencias que solo me dejaba más confundida. La figura que se parecía a mí se acercó. Su mirada era intensa, casi hipnótica, y parecía saber más de lo que yo misma entendía. «¿Por qué estás aquí?», le exigí, con el corazón latiendo veloz. «¿Quién eres realmente?». La presión aumentaba. El ambiente se tornaba cada vez más irrespirable. El eco de la verdad latía en mis oídos, pero no podía entender. «Soy el reflejo de lo que podría ser, Isabela, pero si no enfrentas tus miedos, nunca podrás liberarte ni liberarnos a nosotros». Sus palabras parecían danzar en el aire, llenas de significado y amenaza a la vez. Una parte de mí quería creer que había esperanza, la otra, un terror profundo. Un destello de luz apareció detrás de ella, una grieta en el aire, como si la realidad misma se estuviera rompiendo. «No, no lo hagas», grité, cada fibra de mi ser resistiendo lo que parecía venir, pero la grieta se amplió, arrastrándome dentro. Sentí que caía, un descenso vertiginoso hacia la oscuridad. Entonces un grito desgarrador atravesó el vacío. «Isabela, no, ven aquí». Era la voz de mi madre, penetrante y desesperada. Sin pensar, intenté volverme, pero mis pies parecían pegados al suelo en el que estaba atrapada. La luz estalló, y de repente me encontré en una habitación familiar, la misma en la que solía jugar de niña. Pero había algo siniestro en el ambiente. Las paredes estaban cubiertas de sombras que se movían, como los recuerdos de mi infancia, todos llenos de risas ahora opacadas. «¿Qué está pasando?», murmuré, aterrorizada. Frente a mí apareció una figura familiar. Era mi madre, pero, debía admitir, se veía diferente. Su mirada estaba llena de un torrente de emociones, miedo, dolor, pero sobre todo, una decisión que nunca había visto antes. «Isabela», dijo con una voz temblorosa, «hay algo que debes saber». «Tú no puedes estar aquí, estás atrapada en estas sombras», le respondí, con la frustración rebosando de mí. Y entonces lo vi, un medallón brillante colgaba de su cuello, uno que reconocía al instante. «Ese medallón es el mismo que yo tengo», grité, la conexión encajando como piezas de un rompecabezas. Pero en ese momento la habitación comenzó a girar. La sombra más oscura de todas emergió detrás de ella, una figura que nunca había visto, pero cuyo rostro me resultaba terriblemente familiar. «¡Eso soy yo!», grité, la revelación aplastante. Pero no era solo mi rostro, era una versión distorsionada, oscura, llena de resentimiento. «No», balbuceé, la verdad cruda y dolorosa golpeando como un mazazo. «No puedo. Esto no puede ser». Los ecos de mis ancestros resonaban como ecos de advertencia. Ahí, entre la cacofonía de voces y las visiones de mi madre y su versión oscura, todo se detuvo en seco. Al darme cuenta de la verdad que estaba ocultando, supe que era mucho más de lo que imaginaba. Una conexión oscura ataba a nuestras almas y al mismo tiempo me revelaba la posibilidad de romper ese ciclo de dolor. La figura oscura sonrió, apretando los puños, y en un giro inesperado dijo: «Eres más poderosa de lo que crees, Isabela. La decisión de liberarnos o destruirnos está en tus manos». Antes de que pudiera reaccionar, la habitación se oscureció y un nuevo grito desgarrador llenó el aire. La figura oscura se abalanzó hacia mí y en un instante la luz desapareció. «¡No! ¿Qué está pasando?». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Todo se tornó negro, ahogando mis gritos de horror. ¿Había despertado a algo que nunca debería haber sido liberado? La incertidumbre me invadió. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad de mi linaje o estaba destinada a perderme? La oscuridad se apoderó de todo a mi alrededor, y la figura oscura se abalanzó sobre mí, su forma distorsionándose. «No puedes escapar», resonó en el aire, y sentí que mis pies se hundían en un abismo. Justo cuando el horror parecía devorarme, un grito familiar me sacudió. «¡Isabela, lucha!».
Era la voz de mi madre, resonando como un canto de esperanza en la tempestad de terror. La oscuridad titiló, y de pronto aquel abismo se convirtió en una luz deslumbrante. Al parpadear, me encontré en el granero, el familiar y polvoriento granero. Le pregunté, confundida pero enfocada. Con cada elección, respondió ella, el brillo en sus ojos intensificándose. Debes enfrentar la sombra que llevas dentro, y sólo así podrás liberarnos a todos. A cada palabra suya, el ambiente se tornaba más ligero. Las sombras comenzaron a disiparse, y la angustia de mis ancestros se transformó en una mezcla de alivio y celebración. El eco de todas las decisiones acumuladas de generaciones pasadas resonaban en mi mente. Sentía su dolor, sus sacrificios, pero también su amor. Entre todo esto, una claridad surgió. La sombra oscura frente a mí era parte de mí, un reflejo de todo lo que había sido y de todo lo que temía ser. Que en un impulso levanté el medallón hacia ella y grité: «¡No más! ¡Rompo el ciclo!». Una luz estalló, brillante y pura, envolviéndome. La sombra se retorció, gritando y desvaneciéndose en el aire, como un eco lejano que finalmente se silenciaba. Cuando el resplandor disminuyó, el granero se había transformado. «Lo lograste, Isabela», susurró mi madre, su voz llena de amor. Las cadenas que una vez nos ataron estaban destruidas, y con cada respiración la paz llenaba el aire. Nos abrazamos, y al hacerlo todo el dolor y el sufrimiento acumulados a lo largo de las generaciones se sintieron como un peso desapareciendo. «Pero esto no es un final», le exclamé, mirando a todos. «¿Qué hay de nosotros?». «Es solo el inicio», respondió la figura familiar que me había guiado, una luz en sus ojos. «Ahora podemos sanar juntos, romper los ciclos de dolor que han perpetuado tanto sufrimiento». La existencia del bien y del mal nunca sería una certeza. Sin embargo, sabía que ahora teníamos uno al otro. Era el inicio de una lucha nueva, una elección de amor frente al miedo. De inmediato, la imagen de mi madre, mi figura oscura y mis raíces brillando se grabó en mi mente. La verdad resuena en cada elección. Estas decisiones definirán el futuro, susurró una voz en mi interior. Comprendí que en cada paso llevaría la responsabilidad de iluminar los caminos oscuros, y que cada familia podría cambiar su destino. Pero espera, antes de continuar con tus pensamientos sobre esta historia, tengo algo que decirte. Necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón de like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace y, sobre todo, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Solo los verdaderos fanáticos compren.